Aleluya. Amén. ¿Están aquí conmigo? Gloria a Dios. Hoy quiero que examines cuál es tu fe. Porque oímos siempre que creemos y creemos. Vamos a ver si creemos. Amén. Vamos a ver. Yo quiero hacer una diferencia en esta mañana. Porque oigo a muchas personas, ¿verdad?, inconversas, de todo tipo, decir que creen en Dios. No, yo creo en Dios. ¿No le has predicado a veces a alguien y te ha dicho, no, yo creo en Dios? La respuesta muchas veces es, pues no lo parece, ¿verdad? Es las ganas que te dan de decirle, pero somos llamados a corregir con mansedumbre, amén. Creer en Dios, hermanos, es muy sencillo, muy simple. No existe ninguna persona agnóstica o... ¿cómo se llama el otro? Ateo. No existe ningún ateo. El que te dice yo soy ateo, dice tú eres un mentiroso. ¿Basta que un ateo se vaya a enfrentar a la muerte? ¿Basta que el ateo vaya a tener que enfrentar una situación de vida o muerte para que se le tambaleen sus creencias? Creer en Dios, hermanos, es creer en la existencia de Dios. Creer en Dios es sencillo porque las evidencias históricas, científicas, de cualquier tipo, ¿verdad?, nos señalan que hay un Dios creador. Nadie en su sano juicio se puede creer las mentiras del libro de las especies de Darwin, porque no tiene ningún sentido. Biológicamente no tiene ningún sentido, y menos ahora que ya, bueno, pues ya está, da igual lo que diga Darwin, porque como ya es lo que el pensamiento humano diga, pues ya lo que vale es la primera generación, hermanos, que está legislando no en base a la ciencia, no en base al conocimiento, sino en base a los sentimientos. ¿A dónde nos va a llevar esta generación basada en los sentimientos? Pues a la mayor de las confusiones, y ya Dios está derramando sobre el mundo ese espíritu de confusión. Y creer en Dios es creer en la existencia de Dios. Todos creen en Colón, ¿verdad? Todos creen en, no sé, ¿quién decirte? Personas históricas, ¿verdad?, que hayamos podido conocer, porque nadie puede negar su existencia. Creer en Dios es una fe de conocimiento. Es una fe que nos hace quizás meditar en algunas cosas, pero que no nos lleva a adentrarnos en ese Dios que existe. La Iglesia no está llamada a creer en Dios. Santiago habla, es una de las epístolas más difíciles de interpretar teológicamente. Y dice Santiago a nosotros, porque está hablando, Santiago fue hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús, así cuando te digan que Jesús no tuvo hermanos y que María fue inmaculada hasta... pues no, porque Santiago es hermano de Jesús. Y Santiago dice, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno. ¿Ustedes creen que Dios es uno? Bien haces. Y dice, también los demonios creen. Lo mismo que tú crees, lo creen los demonios. Dice, y tiemblan. Para desgracia nuestra, algunos ni tiemblan, ¿verdad? Creen en Dios y ni tan siquiera tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero la creencia en Dios de los demonios los va a llevar a la salvación.
¿Los va a llevar a un cambio en sus vidas? En absoluto. Creer en Dios no te va a llevar a ningún cambio en tu vida. Ahora, creer a Dios es diferente. ¿Cómo se llama el presidente nuestro? Sánchez. Yo creo en Sánchez, pero no le creo a Sánchez. ¿Lo entiendes? Yo creo en él porque lo veo, lo toco, lo veo en la televisión, habla, dice, pero no le creo a él. Ninguna de sus palabras. Los cristianos somos llamados a creer a Dios. Creer a su palabra, creer lo que Él dice, creer a sus principios, creer a su moral, creer al cumplimiento absoluto y total de su palabra. Ahora, ¿tú crees a Dios? Vamos a verlo. Cuando en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, Jesús habla a los discípulos y les dice las siguientes palabras. No os hagáis tesoros en la tierra. Ayer estuve viendo Piratas del Caribe, el Salazar la última película. ¿Sabes qué se dedicaban los piratas? A acumular tesoros. Y lo que me llama la atención es que nunca los usaban. No, yo tengo un tesoro ahí en una isla, tengo aquí el mapa, pero ¿para qué quieres un tesoro si no lo usas? ¿Verdad? La palabra dice, no os hagáis tesoros en la tierra. No amontonéis. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Todo lo que el hombre levante en su esfuerzo se va a caer. Te lo repito, en primera persona. Todo lo que levantemos en nuestras fuerzas se va a caer. Todo. Cuando el hombre dijo, vamos a hacer una torre tan alta que vamos a llegar a los cielos, Dios los miró y dijo, muy bien, los voy a confundir. Y trajo los idiomas sobre la tierra. Cuando los hombres comiencen a hablar en Davos y en el club Gutenberg o Junkenberg sobre la paz y la paz y la paz, y sean capaces de poner paz sobre toda la tierra o casi sobre toda la tierra, vendrá destrucción al día siguiente sobre ese lugar. Cuando en Apocalipsis tú ves ese sistema económico creado por el hombre, y dice la palabra de Dios, ¡ay de la gran Babilonia que ha caído en un solo día! Hoy estarán comprando, mañana no poseerán absolutamente nada. Todo lo que tú levantes bajo tu esfuerzo y tus hombros se va a derribar. Así que Dios dice, no te hagas tesoros en la tierra, sino que, ¿qué dice? Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cuando yo estaba leyendo el libro de
Pablo Escobar, el hijo, escribió un libro sobre Pablo Escobar. Dice, cuando Pablo Escobar fue, que le estaba persiguiendo la policía y todo esto, se fue a una de los lugares como pirata, ¿verdad? Tenía allí, en un mapa sabía dónde había guardado unos cuantos millones de dólares. Cuando abrieron aquello estaba podrido. Ya no servían los billetes de $100, todos podridos, todos se habían comido por la humedad. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Tú le crees a Dios? Entonces, ¿por qué nos hacemos tesoros en la tierra? Porque Dios dice, no te hagas tesoros en la tierra. No acumules, no tengas. Algunos dicen, por si acaso. Por si acaso. ¿Cuántos están trabajando para hacer tesoros en el reino de los cielos? Porque un día vamos a estar una eternidad en el reino de los cielos. Y allí es donde a cada uno se le dará la recompensa conforme a sus obras. Le creemos a Dios cuando Él nos dice, Israel, no te hagas tesoros en esta tierra. Entrega todo lo que tienes. Le creemos a Dios cuando Él dice en Mateo capítulo 5, versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿qué nos dice? Sigue. Y persiguen. ¿Cumplimos esta palabra? ¿Somos capaces de amar a nuestro prójimo? No solo eso, sino de amar a nuestros enemigos. ¿Le creemos a Dios cuando Él dice es mejor el amor que el odio? ¿Es mejor el amar y el darse a los demás que rechazar a los que nos han hecho daño? Este es un principio tremendo, no lo estoy viendo en este tiempo, en el último tiempo no lo estoy viendo en conflictos. Lo estoy viendo, ¿sabes?, dentro de las familias. Donde dentro de las familias se han levantado enemigos. La esposa es el enemigo del esposo y el esposo es el enemigo de la esposa. Y en un conflicto tenemos dos caminos. O le creemos a Dios, que es mejor amar y perdonar, o le creemos a nuestra carne. Pero cuando le creemos a nuestra carne, ¿quién va a ganar en ese conflicto? El que sea más malo. El que sea más malo. Yo recuerdo cuando estuve hace, creo que 4 o 5 años, fui a visitar a una persona allí en Madrid. Sabía que había pasado, estaba francamente mal, un conflicto difícil, duro. Y él me dijo, Israel, yo tengo un dossier así de grande sobre esa persona, todos sus movimientos, todas
sus cuentas, todas las cosas, yo puedo desenmascarar a esa persona y yo le dije, ¿y vas a dar paso a eso? Dios nunca nos dice que podamos hacer eso a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que demostréis al mundo que sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Nuestro destino era el infierno. Habíamos roto todas las normas, habíamos roto todo con Dios. Pero Dios nos amó, amén, y nos entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Así que Cristo nos enseñó, Dios Padre nos enseñó, el Espíritu Santo nos enseñó que Él como Dios no nos pagó con la misma moneda que nosotros lo habíamos hecho. Cuando decimos que le creemos a Dios, tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que amar a nuestros enemigos. En el mundo se impone, ¿verdad?, el más fuerte, y se impone el que más saca del otro. Y a malas, el que sea más malo de los dos es el que va a ganar. Amén. En un conflicto de dos, el más malo es el que ganará. Pero la palabra de Dios dice, en un conflicto, el que ama es el que demuestra que es mi hijo. El que perdona es el que demuestra que es mi hijo. El que bendice es el que demuestra que es mi hijo, no el que aborrece, no el que grita, no el que insulta. ¿Tú tienes un conflicto? Ama. Dice la palabra, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor es el que rompe, hermanos. No la ira, no la venganza. ¿Y cómo puedo amar a este tipo o a esta tipa? A través de Cristo. Amén. A través de Cristo. En Cristo. Mi oración hace años fue, Señor, yo no puedo. No está en mi naturaleza amar a mis enemigos, pero sí en la tuya. Amén. Y si tú pones tu naturaleza en mí, yo voy a ser capaz de amar a mis enemigos. Aleluya. ¿Le creemos a Dios cuando dice eso? ¿Por qué no lo ponemos por obra? ¿Creemos a Dios cuando dice en Mateo 6, 32? Que dice que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscaban los gentiles? Pues lo que buscan los mismos gentiles de nuestra época, ¿verdad? Comida, abrigo, casas, coches. Pero vuestro Padre Celestial
¿Qué sabe? ¿Qué sabe tu padre? ¿Tú crees que yo no sé la necesidad de mi hijo? Tú no, porque tú no vives en mi casa, ¿verdad? No es tu hijo, no es tu responsabilidad, pero yo sé cuál es la necesidad de mi hijo. Yo sé que mi hijo tiene una orla la semana que viene, donde se va a graduar del bachillerato, ¿verdad? Como todos los chavales que están de esto. Y él necesita unos pantalones, y una camisa, y unos zapatos. ¿Quién se lo va a dar? ¿Tú? ¿O yo que soy el padre? ¿Quién se lo va a dar? Yo que soy el padre. Él no tiene que pedirme a mí, papá, necesito pantalones. No, sabemos su necesidad. ¿Alguna vez le faltó algo? ¿Tú crees que está tan alto porque no comió? ¿Porque se alimentó del aire? ¿Tú crees que calza un 46 porque cuando fuimos a comprar las botas de fútbol, digo, a mí dame un 4 normal, a este tío le sacaron Te digo a mi mujer, pruébate la bota de tu hijo. Se probó la bota ahí. ¿Creemos cuando Dios dice que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas? Entonces, ¿por qué no hacemos la segunda parte del versículo? Si sabéis que vuestro Padre Celestial conoce todas vuestras necesidades, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Amén? ¿Tú estás buscando el reino de Dios y su justicia? Y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, Dios, yo creo, pero échate a un ladito y déjame a mí, que yo sé que con esto, con 4 horas más todos los días de trabajo, yo lo echo para adelante. Bueno, Señor, tú déjame a mí, que yo sé que si yo le pongo ganas a esto, yo esto lo saco. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Le creemos a Dios? Pues las iglesias tendrían que estar llenas de esos cristianos que dicen que creen a Dios, pero que buscan antes las cosas materiales que el reino de Dios y su justicia. Vosotros pues, cuando oréis, dice el Señor, el pan nuestro de cada día se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Dánoslo hoy. ¿Quién da el pan de cada día? Entonces, ¿tú o Dios? ¿Por qué nos creemos que somos nosotros los que producimos? Es Dios el que produce a través de nosotros. Así que deja de afanarte y deja de deslomarte, ¿verdad? Y comienza a buscar el reino de Dios y su justicia y comienza a vivir
en la fe que le cree a ese Dios que dice: mío es el sustento de todos mis hijos. Es mío el sustento. Y cuando tú te pones a ayudar a Dios, lo que le estás diciendo a Dios, tú no eres omnipotente, tú no eres omnipresente, tú no eres omnisciente y me necesitas a mí para llevar a cabo el cumplimiento de tu palabra. Y a eso se le llama blasfemia. Así que la Iglesia blasfema todos los días a su Padre Celestial. Porque en vez de buscar el reino de Dios y su justicia y que sea Él el que añada a nosotros las bendiciones, somos nosotros los que tenemos que hacerlo porque no creemos que Dios sea capaz de bendecirnos. Y ya está bueno, amén. Ya está bueno de que la Iglesia ocupe el lugar que no le corresponde. A mí no me corresponde proveer mi pan. A mí me corresponde buscar el reino de Dios y su justicia. Y será mi Padre que está en los cielos, será mi Padre que está en los cielos el que me entregue cada día lo que yo necesito. Así que yo te insisto y te digo, créele a Dios cuando dice: soy yo tu proveedor y no eres tú. ¿Le creemos a Dios cuando Él debería de ser lo más precioso de nuestras vidas? Mateo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y encuentra una perla preciosa y vende todas las demás para comprar esa perla de mayor precio. ¿Es Dios todo para tu vida? Tendríamos que vender, aquí no te hablo de vender físicamente, te hablo de dejar todo lo que te produce placer, bienestar, porque has encontrado algo de mayor valor. ¿El sexo produce placer? No me digan que no, porque entonces... sí. Pero somos capaces de venderlo todo y de dejarlo todo porque hay un placer mayor que es la presencia de Dios. El dinero produce placer, sí. Somos capaces, como aquel joven rico, de que tenga que vender todo lo que poseía para alcanzar a Cristo. Porque en la Iglesia nos llenamos de decir, ¿verdad?, que es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Rey, no más que decir de cantar. Pero estamos llenos de pequeños tesoros, de pequeñas cosas que poseemos, que tenemos, que nos hacen sentirnos bien. Que nos hacen a nuestra carne, ¿verdad?, gozarse un poquito. Y empezamos a negociar con Dios, a decirle a Dios, bueno, Señor, esto del todo no es malo, esto del todo no
No, el que ve un tesoro de 30 millones de euros y él tiene 1 millón de euros en el banco y aquel terreno vale 1 millón, coge ese millón, lo vende y compra ese terreno porque ese tesoro vale más que todo lo que él tiene. No puede haber nada en nuestras vidas, si le creemos a ese Dios omnipotente, no puede haber nada en nuestras vidas que valga más que Cristo. Más que tu esposa, más que tus hijos, más que tu propia vida. Eso es lo que Cristo siempre ha querido de aquellos a los que Él ha redimido con su sangre. Que sea ese tesoro precioso que lo cubre todo, que lo llena todo y que somos capaces de venderlo todo, de dejarlo todo, porque hemos hallado algo mucho más glorioso que nuestras propias vidas. Pero no lo creemos y seguimos viviendo vidas llenas de pequeños tesoros humanos, de pequeños gozos humanos que contradicen nuestras palabras y nuestra fe. Le creemos a Dios cuando dice en Marcos capítulo 9, mas ellos callaron porque estaban discutiendo a ver quién iba a sentarse a la derecha, quién a la izquierda, quién iba a ser mayor, quién iba a estar en la primera fila, porque en el camino habían disputado entre ellos de esa manera. ¿Quién va a ser el mayor? Bueno, ¿quién va a ser el mayor de esta iglesia? Discutámoslo. ¿Quién va a ser el mayor de todos nosotros? ¿Quién va a ser el macho alfa? De todos los que estamos aquí, ¿quién es el mayor de nosotros? Entonces ellos estaban discutiendo eso en ese camino y dice que él se sentó y llamó a los 12. Vengan aquí. Y los sienta ahí a los 12, con lo cual nos está hablando de algo importante lo que les va a decir. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. ¿Quién era el mayor de todos ellos? Jesús. ¿Sí? No por su naturaleza, sino porque Él vino a servirles y les sirvió. ¿Tú sirves a tus hermanos y a tu iglesia? ¿Eres el felpudo de la iglesia o eres el púlpito? Nosotros hemos sido llamados a servir a los demás, hermanos. A servir a los demás. Hemos sido llamados a que cada uno de nosotros tiene que pararse delante de Dios y decir: Señor, yo tengo que ser el siervo de mis hermanos. Entregarme a ellos, darme a ellos, servirles en todas las áreas de una iglesia. Esa es la fe. La fe es creer a Dios y decir a Dios: yo sé que cuando yo sirvo a mis hermanos y cuando yo soy capaz de darles un servicio, ¿verdad? Y de no ser el primero, primero me sacio yo, ¿verdad? Y luego los que vengan detrás. Primero yo y luego el resto. Primero que yo esté cómodo, primero que yo alcance, primero que yo tenga y luego los demás. No, hermanos.
Dios dice: servíos los unos a los otros, como yo os he dado ejemplo. Me alegro ver, ¿verdad?, cuando las personas están con gozo limpiando la iglesia y sirviendo al Señor en la radio y la música y todas las cosas. Qué hermoso el que nos demos los unos a los otros, el que nos sirvamos los unos a los otros. Esto no es una competencia de quién va a ser mayor, no es una competencia de quién es más grande, es una competencia de quién sirve más y de quién crea ese Dios que nos dice: servíos los unos a los otros. Y en Hechos de los Apóstoles dice la palabra de Dios: en esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Le creemos a Dios? Pues es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando ponemos a prueba nuestra fe y decimos: ¿realmente yo le creo a Dios en todas estas áreas de mi vida? Y hacemos ese examen en nuestras vidas, podemos identificarnos como hijos de Dios. Conozco personas que les encanta recibir cosas, pero qué poco les veo entregar y dar. Dios no miente, hermanos. Dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. ¿Tú crees que si pones esta fe en funcionamiento no va a funcionar? ¿Sabes cuántas bendiciones de Dios te estás perdiendo por no creerle a Dios? ¿Sabes en qué lugar, en qué posición estarías a día de hoy si hubieses creído la palabra de Dios y la hubieses puesto por obra? ¿Cuántos conflictos habrías evitado? ¿Cuántas bendiciones tendrías en tu vida? ¿Cuánto a manos llenas estarías dando y dando porque has puesto por obra la palabra de Dios, que no miente y que no engaña? Yo te aconsejo que des. Yo te aconsejo que perdones. Yo te aconsejo que no te afanes. Yo te aconsejo que sirvas. Yo te aconsejo que pongas en práctica la palabra de Dios, que el que crea a Dios, va a ver su gloria. No es la fe en Cristo la que mueve las montañas, hermanos, es la fe a Cristo la que mueve las montañas. O tiene que decir el Maestro, como dijo hace años: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Somos una iglesia a la cual Cristo tiene que estar soportando? ¿O somos una iglesia que cree y que camina en la fe de la palabra de Dios? Qué triste, hermanos, es que alguien tenga que decirnos: ¿hasta cuándo te tengo que soportar? ¿Hasta cuándo he de estar contigo? Qué triste. Espero que podamos ser ovejas, hermanos, que no necesitemos ser llevados a cuestas de los hombros del ministerio, sino que sean ovejas que a poco que oyen
el cayado, seamos ovejas que caminemos en lo que se nos manda y se nos dice de parte de Dios. Hermanos, hemos sido llamados no a creer en Dios, sino a creerle a Él, a su palabra, a sus principios, a su ley, a su justicia y a su verdad. Amén. Así que examinemos nuestra vida y miremos a ver si realmente somos esos hijos de Dios que son capaces de poner por obra todas estas promesas y bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y si no, ¿qué camino te queda? El que ya iniciaste hace años. Tú mismo. Tus talentos, tus dones, que te ayudarán a alcanzar cosas. Le hablaba a mi padre en estos días cuando estaba y le dije, ¿sabes lo que he visto en los últimos 10 años? He conocido, desde el 96 que llegué a la isla, he conocido tantas personas que me superaban en conocimiento, en capacidades, en economía, en todo. Y los he ido viendo caer y caer y caer y desaparecer. Y yo he seguido hacia la gloria de Dios. Amén. Y se cumple la palabra de Dios, hermanos. Yo te animo a que la pongas por obra. A que la pongas por obra. Aunque a veces nos cueste lágrimas y sudor y quebrantamiento en nuestras vidas, pero que la pongamos por obra. Porque la única manera de ver la gloria de Dios es creerle a Dios. Y me alegraba cuando le decía a mi padre, digo, la verdad que he visto la mano de Dios, y la mano de Dios, y la mano de Dios. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, pero tenemos la fe para que Él lo pueda hacer. ¿Somos capaces de poner en práctica esos principios? ¿O seguiremos en nuestras fuerzas, en nuestro ímpetu, en nuestra naturaleza humana, creyendo que podemos alcanzar lo que es inalcanzable? Ponte de pie, vamos a terminar con una oración en esta mañana. Aleluya, Jesús. Señor, te damos gracias, Padre Santo. ¿Cuántas veces me viene, Señor, ese versículo que cuando estabas delante de Jerusalén y llorabas sobre Jerusalén, dijiste, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Quiero darte esta palabra final en esta noche, en esta mañana. ¿Cuántas veces Dios ha querido juntarte y bendecirte? Pero no ha podido. Porque ha sido un pollo sin cabeza que ha corrido. ¿Cuántas veces Dios ha querido ponerte debajo de su sombra, de sus alas, y tú no has querido? Y Jesús oró sobre Jerusalén y lloró sobre esa ciudad diciendo, os hubieses conocido para ti lo que es este día. Si hubieses entendido lo que significa la visitación del Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces Cristo no habrá derramado sus lágrimas viendo cómo Él nos podría bendecir, pero nosotros nos hemos
no le hemos creído. No, Señor, tú no vas a saber cuál es la mujer perfecta para mí, el hombre perfecto para mí. Déjame que yo sé. No, Señor, tú no sabes cuál es el trabajo bueno, déjame a mí. No, Señor, tú no sabes cómo es ese hombre, cómo es esa mujer, le tengo que poner en su sitio, déjame a mí que le diga que... No. ¿Cuántas bendiciones de Dios nos hemos perdido por no haberle creído? ¿Cuántos días de insomnio habríamos dormido si le hubiésemos creído? ¿Cuántas pastillas para la ansiedad no nos hubiésemos tragado si le hubiésemos creído? ¿Cuántas visitas al psicólogo, incluso hasta al psiquiatra, nos hubiésemos evitado si le hubiésemos creído? Dios no falla. Su palabra no miente. Cuando Dios dice que hace una cosa, la hará. Y cuando Dios promete una cosa, la cumple sí o sí. Pero da con nosotros que no tenemos fe. Que no tenemos fe para creerle a Dios. Y le decimos una y otra vez: Dios, quítate de en medio, déjame a mí. Échate a un lado, yo sé cómo solucionar esto, yo sé cómo meterle mano a esto. Yo sé cómo llegar a buen puerto. Cuando entenderemos. Cuando nos daremos cuenta de que solo Él es el que hace, que solo Él es el que cumple, que Él es el divino y nosotros los humanos, que Él es el perfecto y nosotros los imperfectos, que Él es el santo y nosotros los pecadores, que Él es el creador y nosotros las criaturas, que Él es el autor y el consumador de la fe y nosotros somos simples incrédulos. Cuando nos abandonaremos a los brazos de nuestro Maestro y le diremos: Señor, dejo de luchar, dejo de pelear en mis fuerzas y comienzo a creer en esa palabra fiel y verdadera. Y las cosas se producirán y las puertas se abrirán. Pero nosotros dediquémonos a servir los unos a los otros y a buscar el reino de Dios y su justicia. Y en ese caminar Dios nos irá abriendo y nos irá cerrando. Dios nos irá poniendo y nos irá quitando cosas. Y al final del camino veremos a tantos que han caído y que se han vuelto atrás y que ya han desaparecido. Personas que parecían intocables, personas que parecían que nunca iban a perder lo que tenían. Y ni están. Y los pobres y desvalidos, la manada pequeña, permanece y continúa. Y son bendecidos por su Padre. Créele a Dios en esta mañana en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, perdóname por las veces que yo no te he creído, Señor. Perdona mi incredulidad, oh Dios. Que no me tengas que soportar, oh Dios, sino que tengas fe, Señor, para mover las montañas, oh Dios. Que tengas fe, Señor, para mover esas montañas que se presentan delante de mí, Señor. Lo haré en tu fuerza, lo haré en tu justicia, lo haré en tu verdad, lo haré en tu palabra, Señor. Aquí dejo mis talentos, aquí dejo mis mañas, aquí dejo, Señor, mis fuerzas. Sé tú, Señor, el que abra el camino, Señor.
Sé tú, Señor, el que enderece la senda, oh Dios. Yo te voy a creer en este día, Señor. Yo te voy a creer, oh Dios. Porque estamos en este lugar con un solo propósito: que el mundo sea salvo, que el mundo crea y crea a un pueblo que le crea a su Dios. A veces les pedimos a ellos que crean en cosas que ni tan siquiera nosotros creemos. Y la fuerza de nuestro evangelio se debilita porque lo que estamos hablando con nuestras palabras no lo ejecutamos con nuestros hechos. Les pedimos que crean y que den pasos de fe cuando nosotros no somos capaces de darlos. No es cuestión de que conozcas la teoría, es cuestión de que pongas en práctica lo que has aprendido, lo que ya conoces. Y corras a tu Padre Celestial y le digas: Señor, nunca más voy a blasfemar tu nombre. Nunca más se me va a ocurrir, oh Dios, dejarte a un lado. Nunca más, oh Dios, dejaré de tener fe, Señor, para creer en lo que tú has escrito en tu palabra, Señor. Que siempre se cumplirá, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, Jesús, por tu iglesia. Gracias por tu visitación, Señor. Oramos durante esta semana, Señor, para que el domingo que viene, Señor, celebremos Pentecostés, oh Dios. Ese día glorioso en el que tú derramaste por primera vez de tu Espíritu Santo, Señor. Y hablaron en otras lenguas, Señor, que podamos ver ese milagro el domingo que viene, Señor, y el jueves en nuestro culto de oración, Señor, cuando vengamos a buscarte, Señor, que encontremos esa llenura gloriosa de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.